Hola, ¿qué tal? Bueno, tengan todos un excelente y bendecido día. Bien, hoy como de costumbre, lunes, miércoles y viernes vamos a continuar con lo que es el estudio de Lucas y vamos a continuar donde dejó Jona, que nos dejó en el versículo 12 del capítulo 23. Nosotros vamos a continuar lo que es del 13 al 25 en lo que es Lucas 23. Bien, leemos, continuamos con una palabra de oración y seguimos posteriormente con el estudio. Bien, leemos del 13 al 25. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltar a uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Bárbas. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Le habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Bien, oramos para continuar. Padre Santo y bendito Dios de los cielos, queremos darte gracias, Señor, por este día, por este miércoles, bendito Padre, donde tu palabra una vez más es abierta. Bendito Padre y Dios de los cielos, te ruego una vez más por mí, Padre, para que tú me des claridad en las palabras, cómo expresar, Padre, me dé tranquilidad para calmar, como siempre, los nervios, bendito Dios, de saber la responsabilidad grande y enorme de exponer tu palabra, bendito Dios. Te doy gracias, Padre, por este momento, te ruego bendigas, Padre, a cada uno de los oyentes. Dejamos, bendito Dios, todo en tus manos, agradecido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, como veníamos diciendo, continuamos ya con lo que Jona había dejado. Y ya Jona había expuesto justamente todo respecto al juicio de Jesús, o sea, contra Jesús. Lo había expuesto tanto lo que era ante la ley de Moisés y políticamente. Los fariseos y los sacerdotes y los intérpretes de la ley ya habían, de hecho, ellos ya lo habían condenado al Jesús a muerte. O sea, falsamente lo habían acusado y habían logrado condenarlo para su beneficio. Pero como ya explicó Jona, a ellos no se le era permitido matar, ni tanto por la ley de Moisés, ni por el gobierno romano. El gobierno romano era el que tenía derecho de dar sentencia de muerte a las personas. Por eso justamente, como nos contó Jona, lo llevaron ante el gobierno romano para que para exponerlo ante el gobierno romano y encontrarlo culpable de lo que ellos lo querían acusar. Así que bueno, el versículo 13 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y los gobernantes y al pueblo. O sea, después de haber Pilato interrogado a Jesús, no solamente convocó a los gobernantes y a los principales sacerdotes del pueblo, sino que convocó a todo el pueblo también, justamente para exponer ante ello la inocencia, se podría decir, de Jesús, porque como vemos más adelante, vamos a ver ahora, Pilato no veía a Jesús culpable justamente de lo que estas personas lo estaban acusando. Entonces dice el 14:
le dijo, me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Entonces, ¿qué pasa? Pilato le dice, ustedes me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo. O sea, Pilato le decía, son ustedes lo que acusan a este hombre. O sea, yo no estoy acusando a este hombre que ustedes me están trayendo, yo no lo estoy acusando. Ustedes son los que quieren condenar. Ustedes mismos son los que quieren, ustedes mismos judíos quieren condenar a otro judío por las cosas que hace. Entonces llama mucho la atención que cómo trata o cómo nombra Pilatos a Jesús. Ya lo había también mencionado algo Jonás, de la forma en que lo trataba, el menosprecio que tenía Pilatos con Jesús también. Porque dice este, o sea, Pilato no veía a Jesús, no lo veía como una amenaza, no tenía a Jesucristo como una amenaza, lo veía como un pobre hombre que estaba siendo acusado. De hecho, no tenía nada él en qué gloriarse en ese momento, o sea, no tenía poder alguno, solamente era un pobre hombre que estaba siendo condenado y ajustado y acusado por un montón de personas, de hecho, por grandes personas del pueblo, o sea, de los fariseos, grandes personas de la ciudad, de lo que son intérpretes de la ley, era acusado justamente el Señor Jesús. Y entonces Pilato sigue ahí en el 14, dice, interrogando yo delante de vosotros, dice, o sea, ellos, tanto los fariseos y los intérpretes de la ley y todo el pueblo, fueron testigos presenciales de cómo Pilato interrogaba al Señor Jesús. Y pese a la continua acusación, o sea, pese mientras Pilato o sea, lo interrogaba, el pueblo estaba continuamente bombardeando, lo seguía acusando mientras Pilato hablaba, como bien dice. Y así todo, pese a todo eso, Pilato dice que no encontró delito alguno en Jesús. O sea, buscaran la vuelta que le buscaran para acusarlo, Pilato no encontraba argumento de las falsas acusaciones justamente de estas personas. Entonces Pilato continúa diciendo, dice, el 15 dice, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, dice Pilato, yo lo interrogué y no encontré nada. Entonces, como era pertenece a la jurisdicción de Herodes, lo mandé con Herodes, y él me dijo exactamente lo mismo, no hay nada digno de muerte, decía Pilatos. O sea, mira, dice, esto que llama la atención, que ni aun Herodes, que no tuvo problema en cortarle la cabeza a Juan el Bautista por una simple promesa que hizo, que también ya lo compartió Jonás, eso si quieren pueden verlo en el video anterior. Una simple, o sea, aún Herodes, o sea, que no tuvo problema en esto, justamente en cortarle la cabeza a Juan el Bautista por una simple promesa, no encontró culpable a Jesús de las acusaciones que le decían. O sea, este tipo, tanto Pilato como Herodes, eran tipos jodidos, o sea, eran tipos mártires, que no le importaba, o sea, si tenían que matar, mataban y no le quitaba el sueño a ellos condenar a muerte a las personas. Pero en este caso decían, este tipo, este hombre, como decían ellos, no tiene nada. No había manera de acusarlo de lo que ellos, no encontraban acusación a lo que ellos lo hacían, decía. Y entonces sigue y dice, y nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, no hizo nada para merecer la muerte. Indudablemente, Pilato decía la verdad, o sea, Jesucristo nunca en su ministerio hizo nada para merecer la muerte. Pero lo que Pilato no entendía, que estaba muy lejos justamente de entender el plan de Dios que tenía en Jesucristo. El plan se estaba llevando a cabo a la perfección, o sea, la idea era que iba a ser maltratado, martirizado, Jesús iba a cerrar la boca, iba a morir y iba a resucitar el tercer día. Pero Pilato estaba lejos de entender eso. Lo que sí entendía de verdad era que este hombre no había hecho nada, el Señor Jesucristo no había hecho nada. Y otra vez nombra este hombre como
como que el desprecio que tiene de Pilato con respecto a Jesús y al ver, o sea, es un pobre tipo que no tiene dónde caerse muerto. Y ustedes, todos ustedes lo están acusando, o sea, están queriendo poner en él falsas acusaciones. Y Pilato lo trataba de esta manera, como un pobre hombre, sin entender realmente que tenía al lado al mismo Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pilato no tenía dimensión realmente de quién estaba hablando con él, de quién era él exactamente. Entonces Pilato continúa su discurso hacia los que lo acusaban al Señor Jesús, hacia los gobernantes y hacia todo el pueblo. Dice, le soltaré pues, después le castigaré, dice el 16. O sea, era sencillo, no encuentro motivo para matarlo, así que por lo tanto lo voy a soltar, o sea, es normal, o sea, es la sentencia que tengo que darle. Pero dice después de castigarle, o sea, aunque el Señor Jesucristo no merecía ni siquiera el castigo con respecto a lo que hizo, decidió castigarle como para aplacar un poco sí, para aplacar un poco el enojo de los acusadores. De hecho, era como decía, bueno, ok, no lo voy a matar, le voy a dar un castigo como que para que aprenda, para darle escarmiento y no haga más de las cosas que ustedes lo están acusando. Una forma de decir, podría decirse, como para no conformar un poco a las acusaciones de esta gente. Y el 18 perdón, el 17 dice, y tenía la necesidad de soltar uno en cada fiesta. ¿Qué es lo que pasaba acá? Si bien este versículo ya he leído que en algunas versiones no aparece, pero claramente eh, esto se hacía, o sea, en la fiesta de las Pascuas mayormente era la costumbre de liberar a un condenado, como quien dice, y lo decidía el pueblo. Entonces que se ponían a dos acusados y decían, bueno, decían ustedes quién es libre, quién se salva de la pena de muerte, y el otro, bueno, pasa a ser condenado a muerte. Por eso dice el 17, y tenía la necesidad de soltar a uno en cada fiesta. Y ahora el 18 y el 19 dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y el 19 sigue diciendo, este había sido, por Barrabás, este había sido echado en la cárcel por disensión en la ciudad y por homicidio. Y acá es tremendo pensar en esto, o sea, pese a que Barrabás sí era culpable, Barrabás era culpable de disensión, eh, disensión es justamente como quien dice, generar un levantamiento de grupo, agarrar un grupo de personas y tratar de hacer como dice, un golpe de Estado o algo contra el gobierno, ponerse en contra del gobierno. Eso era disensión, que era, en cierto modo, era justamente de lo que lo acusaban a Jesús. A Jesús lo estaban acusando justamente de crear alboroto en el pueblo y de juntar un grupo de gente para estar en contra del rey. Pero lejos de la verdad, o sea, ya le había explicado Jonás que todas esas acusaciones habían sido falsas. Y también esta misma persona, Barrabás, era culpable, estaba siendo acusado de homicida. Y esto me llevó a pensar justamente en que es indudable que Jesús a lo largo de su ministerio lo confrontó a todas estas personas, a los acusadores, lo confrontó siempre con su pecado. Jesús miraba el corazón y lo confrontaba con las cosas que tenía en el corazón, con el pecado que había en el corazón de ellos. Y realmente ellos no soportaban esa idea de que ser confrontado con la santidad, que la misma santidad de Dios, que la misma palabra de Dios lo confrontara con su realidad, con el pecado que ellos tenían, eran confrontados con la palabra de Dios. Y ellos, bueno, justamente no soportaban esta actitud del Señor Jesucristo. Y la multitud en su odio y maldad pidieron justamente la libertad de Barrabás. Y es increíble pensar y ver que Barrabás
se asemejaba a ellos, o sea, Barrabás era el calco, podría decirse, de estas personas, de lo que acusaban a Jesús. O sea, los que acusaban a Jesús, los fariseos, los intérpretes de la ley y los gobernantes, en ese momento eran ellos los que estaban alborotando al pueblo y en su odio condenaban a muerte a un inocente. O sea, ellos eran literalmente los asesinos y los alborotadores. O sea, los que estaban acusando a Jesús eran ellos mismos, eran los que estaban en el coso. O sea, es increíble pensar que Jesús se encontraba en el lugar que realmente tenían que estar ellos. Jesús estaba en el lugar de acusación, en el lugar que tenían que estar ellos, porque ellos tenían todas las actitudes en las cuales culpaban a Jesús. Y es bárbaro pensar en eso, es hermoso pensar en eso, en saber que también nosotros deberíamos encontrarnos en esa condición. Nosotros, pecadores, deberíamos encontrarnos en esa condición. Y que fue Jesucristo el que se puso en nuestro lugar para salvarnos de nuestros errores, para salvarnos de nuestros pecados. Era necesario que todo esto pasara para que el Señor Jesucristo cumpliera la misión de venir a salvarnos. El 20 dice: les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. O sea, la intención de Pilato era soltar a Jesús. Pero más que nada, también Pilato entendía que, y tenía conocimiento de que estas personas que querían sentenciar a Jesús, lo sentenciaban por envidia. O sea, realmente tenían envidia del Señor Jesús. En Mateo, el versículo paralelo dice, Mateo 27 del 17 al 18 dice: reunido pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo, en forma de burla? Porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, Pilato tenía en claro que por la envidia que tenían los fariseos y los intérpretes de la ley, eran por esa envidia que lo habían entregado. O sea, ¿qué pasaba? Jesús había acabado de entrar hace una semana atrás y estaba siendo glorificado por todo el pueblo, y Jesús sanaba personas, y Jesús donde iba llevaba mucha gente, y Jesús hablaba con palabra de poder, y Jesús hablaba con santidad, cosas que nunca ellos pudieron hacer, siendo ellos conocedores de la ley, conocedores de la palabra, siendo a la vista de las personas, siendo grandes hombres de Dios. Jamás pudieron llegar a ser lo que el Señor Jesucristo, el ministerio que hizo el Señor Jesucristo. Era más que obvio, era el Hijo de Dios. Pero ellos nunca lo reconocieron como el Hijo de Dios. Ese fue el gran problema de ellos. Al contrario, envidiaban al Hijo de Dios. Y esto fue lo que los llevó a hacer este gran y terrible pecado de condenar a muerte al Señor Jesús. Entonces cuando seguimos leyendo, dice, le habló otra vez Pilato, el 20, como le acabo de leer recién, queriendo soltar a Jesús. Y el 21 sigue diciendo justamente por esto. ¿Qué pasa acá? El 21 dice: pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Ya Pilato en el versículo 20 le había dado una oportunidad de cambiar el veredicto con respecto a liberar a Jesús o a Barrabás. Pero bueno, acá el 21 claramente ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. O sea, no solo clamaban estas personas, no solo clamaban la muerte de Jesús, sino que querían la muerte más humillante, la muerte de cruz, o sea, la muerte de reo. No querían que lo decapiten, no querían que lo maten rápido, sino que querían en Jesús la muerte más humillante. No le importaba, o sea, ya era el extremo. Querían que sea crucificado como reo. La cruz era el peor castigo, la peor muerte era la cruz. Y esto era lo que esta gente quería del Señor Jesucristo, que sea crucificado, que sea muerto con muerte de cruz. Por eso gritaban: crucifícale, crucifícale. Entonces Pilato dice que por tercera vez, el 22 dice, él le dijo por tercera vez: pues ¿qué mal le ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues
y le soltaré. ¿Saben? La verdad que es que a Pilato realmente creo que no le importaba salvar la vida de Jesús. Sí veía tal vez la injusticia o las cosas que de lo que de lo que lo acusaban a Jesús. Pero la verdad es que, como ya le dije, Pilato no le importaba la vida de Jesús, la vida de un judío podía ser, del pueblo conquistado por ello. Una persona del pueblo conquistado por ello, le importaba poco. De lo que de hecho, o sea, hasta Pilato, como ya veníamos contando, se burlaba del Señor Jesús. O sea, no le importaba poco lo que pasara con ese hombre, como él decía, este hombre. Le importaba poco. Pilato solo lo que trataba era de imponer la ley romana. O sea, como en toda ley, si el acusado era inocente, se le da la libertad. Si es culpable, se lo condena. Y eso es lo que trataba de hacer entender Pilato a esta gente. Y por eso justamente su pregunta, dice, ¿qué mal ha hecho este hombre? Y no teniendo respuesta, continuaba diciendo, ningún delito digno de muerte he hallado en él. O sea, ya lo acusaron, ya me dijeron todas sus cosas, y no encuentro mal. Y por eso, díganme ustedes qué mal ha hecho aparte de eso. Y como no encontraban respuesta, él continuó diciendo, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Por eso sigue, le castigaré pues y le soltaré. O sea, volvió a repetir justamente su decisión, justamente para calmar el bullicio, el bullicio y el griterío de la gente. O sea, quería calmar un poco, bajar los ánimos, como dice, calmar los ánimos de estas personas, porque estaban, como quien dice, ya estaban sacadas. Y en el 23 lo demuestra claramente, o sea, él queriendo calmar, el 23 dice, mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecía. Hay que pensar que en esta instancia el Señor Jesucristo ya había sido azotado, ya había sido castigado. O sea, lo que dijo Herodes dice, que le castigaré pues y le soltaré. Ya lo habían mandado a azotar, le habían pegado, lo habían azotado duramente, o sea, había quedado en condiciones muy drásticas. Lo puso adelante de ellos, y cuando lo puso delante de ellos, ahí quedaron, o sea, no es que, bueno, ok, se calmaron, al contrario, fue peor todavía el grito. Dice que prevalecía el griterío de ellos, o sea, no cesaban de gritar. O sea, Pilatos, con la actitud que tuvo de azotar a Jesús gravemente, en vez de calmar a la multitud, con lo que dijo provocó aún más el alboroto. Fue tanto que no solo el griterío, sino también el alboroto de la gente, o sea, ya se empezaba a manifestar en la gente movimiento, y se le estaba justamente saliendo a Pilato el control de la multitud. Y justamente pudo llegar a pensar que por un simple hombre se iba a armar semejante rebelión. Para él era un tipo más, este hombre, como decía él, y estaba causando semejante rebelión. Por eso el 24 dice, entonces Pilato sentenció a que se hiciera lo que ellos pedían. O sea, o sea, que Pilato decía, bueno, ya esto se me está descontrolando, así que bueno, se lo voy a dar para que hagan lo que ellos quieran hacer. En Mateo 27-24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. O sea, Pilato se lo entrega y en simbolismo se lava las manos, es cierto, lo que se trae trae una bandeja y se lava las manos y dice, yo soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes, o sea, lo que quieran hacer ustedes, háganlo. Y, y aunque Pilato se declara inocente, fue él mismo, o sea, él tenía el poder de dar la orden de entregar a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. O sea,
él se declaraba inocente, pero bajo ningún concepto de inocente, porque él, teniendo el poder de liberarlo, lo entrega. Ok, esto es de ustedes, hagan con ustedes lo que quieran. Lo da, lo entrega a su merced para que hicieran lo que ellos quisieran. Y el 25 continúa y dice, y ya terminamos, dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces, ¿qué hizo? La gente, Pilato le dio como última opción, bueno, acá tienen, elijan a este o a un verdadero, elijan a este que yo no lo encuentro culpable y es inocente realmente, o a este que se declaró, o sea, se comprobó que es homicida y que provoca disensión y que realmente va contra el gobierno de Roma. Elijan, le dio esa oportunidad y ellos prefirieron liberar a Bárbara. O sea, el que debía ser realmente condenado por sus crímenes fue liberado y el inocente Cordero de Dios fue declarado culpable. Y es increíble que eso es con nosotros, o sea, nosotros siendo culpables de muerte, tuvo que venir a pagar por nosotros, o a morir por nosotros, justamente el inocente Hijo de Dios. El inocente Hijo de Dios vino a morir a nuestro favor. ¿Y quién mejor que Bárbara para decir que Jesucristo murió en su lugar? Y que nosotros realmente estamos en esa condición, en la condición de, estábamos en la condición del pecador, en la condición de muerte, y los que un día creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que vino justamente a morir a nuestro favor, a cargar nuestros pecados, somos salvos. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Él hizo todo. Dios hizo todo con el Señor Jesucristo. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Saben? Un día, esta persona, el Señor Jesucristo, que fue enjuiciado, va a venir Él. Va a venir Él y va a hacer el juicio. Él va a estar sentado en el trono haciendo el juicio. Y Él es quien va a juzgar. Y un día va a preguntar, ¿vos creíste en el Hijo de Dios? ¿Vos creíste en el Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿Creíste en mi obra salvadora? Y si creíste, vas a ser más que bienvenido, porque es solamente eso. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero dice, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, todas estas personas y todo lo que se niegan a creer en el Hijo de Dios, vendrá la ira de Dios sobre él. El enojo de Dios que un día cayó sobre el Hijo va a caer sobre todos los que no creyeron en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Bien, esto nomás por hoy. Espero, bueno, tengan un excelente día. Recuerden que, bueno, que continúan los demás estudios. Pueden encontrarlo en YouTube y en Facebook, en la página de Facebook de la iglesia. Así que bueno, era eso nomás. Vamos a terminar con una palabra de oración este momento. Padre Santo, bendito Dios de los cielos, te damos gracias, bendito Padre. Te damos gracias, Padre, porque un día, Señor, nos diste la oportunidad, Padre, de confrontarnos con nuestros pecados, Padre bendito. Un día nos confrontaste con nuestros pecados y nos dimos cuenta, bendito Dios, que éramos pecadores. Y entendimos, Padre Santo, que el pecado nos aparta de tu presencia, Padre, y que el pecado nos condena a una eternidad sin ti, Padre, fuera de tu presencia. Y Señor, nos diste la solución también con eso, sabiendo que fue tu Hijo Jesucristo, tu único Hijo, tu amado Hijo, quien vino a morir por nuestros pecados, Padre. Que Él pagó la culpa que nosotros debíamos llevar. Te agradecemos, Padre, por eso, Padre. Y te rogamos, Padre Santo y bendito Dios, por todas las personas que no conocen este hermoso regalo, Padre, que viene de tu parte, Padre bendito. Que no conocen el Evangelio de salvación, que no conocen la buena noticia de que tu Hijo Jesucristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, por este momento, y te ruego las más ricas bendiciones por las personas que oyen este mensaje y por todas las personas, Padre,
a cual le llega tu santa y bendita palabra. Dejamos todo en tus manos, bendito Dios, dándote las gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, esto es todo por hoy. Espero tengan un excelente, hermoso y bendecido día. Nos vemos.